Microcontroladores. Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que integra en un solo encapsulado un gran número de componentes electrónicos y que tiene la característica de ser programable, es decir, que es capaz de ejecutar de forma autónoma una serie de instrucciones previamente definidas. Este es el diagrama representativo de un sistema electrónico. El microcontrolador sería el componente principal de la circuitería de procesamiento y control. Los sensores obtienen los datos del mundo físico externo y los transforman en una señal eléctrica que puede ser manipulada por la circuitería interna de procesamiento y control. Los circuitos internos de un sistema electrónico procesan la señal eléctrica de acuerdo al conjunto lógico de instrucciones, es decir, del programa que dicho hardware tenga pregrabado. Los actuadores transforman la señal eléctrica procesada por el controlador en energía que actúa directamente sobre el mundo físico externo. La fuente de alimentación proporciona la energía necesaria para que se pueda realizar todo el proceso. Este es el diagrama de bloques de un microcontrolador. Está compuesto del CPU, unidad central de proceso. Es la parte encargada de ejecutar cada instrucción. Las instrucciones se encuentran guardadas en la memoria. La memoria es la encargada de alojar tanto las instrucciones como los diferentes datos que éstas necesitan. Los puertos de entrada y salida son los encargados de comunicar el microcontrolador con el exterior. En los puertos de entrada del microcontrolador se conectan los sensores para que éste pueda recibir datos provenientes de su entorno. Y en los puertos de salida se conectan los actuadores, para que el microcontrolador pueda enviarle órdenes y así interactuar con el medio físico. El microcontrolador es un computador completo, aunque con prestaciones limitadas. Este está especializado en ejecutar constantemente un conjunto de instrucciones predefinidas. Dentro del CPU están los elementos que lo componen y se describen en este diagrama de bloques: la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros de propósito general. En la unidad aritmética y lógica se realizan las operaciones mencionadas. La unidad de control se encarga de codificar las instrucciones y controlar la ejecución del programa. Los registros de propósito general son pequeñas memorias donde se almacenan temporalmente los datos que van a ser procesados o los resultados de un proceso. De acuerdo a la arquitectura del CPU, cada registro tiene la capacidad de almacenar un número determinado de bits. Así encontramos que existen CPU con registros de 8, 32 y hasta 64 bits. El costo de un microcontrolador viene dado por la arquitectura del CPU que utiliza, siendo los más costosos los de 64 bits. La mayoría de los microcontroladores de bajo costo tienen registros de 8 bits. El microprocesador. Los sistemas que incluyen microprocesadores se utilizan en las computadoras en general. Están diseñados para un sistema abierto y escalable, es decir, que los componentes como banco de memorias y puertos de entrada y salida no se encuentran en el chip, a diferencia de los microcontroladores. El sistema con microprocesadores está diseñado para que fácilmente se pueda ampliar su capacidad de memoria y de comunicación con los periféricos. En este diagrama se observa fácilmente la diferencia entre dos sistemas, microcontrolador y microprocesador. Von Neumann se conoce a la arquitectura para computadoras conceptualizada por el matemático y físico del mismo nombre en 1945. En esta arquitectura los datos y las instrucciones se almacenan en una memoria, donde comparten el espacio de almacenamiento. Esta arquitectura es la que se aplica en las computadoras hasta el día de hoy. La arquitectura Harvard toma el nombre de la computadora creada por IBM, la Harvard Mark I. Fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944.
En esta arquitectura, el almacenamiento de datos e instrucciones se realiza utilizando dos memorias, una exclusivamente para almacenar las instrucciones, es decir, los programas, y la otra los datos. Esta arquitectura de almacenamiento es la que se utiliza en la implementación de microcontroladores por su eficiencia en la ejecución intensiva de instrucciones. Los microcontroladores están presentes en la tecnología industrial y en la de consumo. Cada vez existen más productos de consumo que incorporan algún tipo de microcontrolador con el fin de aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y costo. Así podemos encontrar microcontroladores dentro de multitud de dispositivos electrónicos que usamos en nuestra vida diaria, como pueden ser desde un simple timbre hasta un completo robot, pasando por juguetes, frigoríficos, televisores, lavadoras, microondas, impresoras, el sistema de arranque de nuestro auto, entre otros. ¿Qué es Arduino? Es una placa que tiene integrado un microcontrolador cuyo diseño y uso es libre, es decir, que está a disposición de la comunidad sin restricciones de patentes y licencias comerciales. Sigue la misma filosofía del software libre. Gracias a su carácter libre se puede encontrar placas genéricas. Arduino nace de la necesidad de poder adquirir hardware de bajo costo para elaborar prototipos de sistemas controladores en los laboratorios de las universidades y escuelas. Cuando se habla de la placa Arduino se debe especificar el modelo concreto, ya que existen varias placas Arduino oficiales, cada una con diferentes características como el tamaño físico, el número de puertos de entrada y salida, el modelo del microcontrolador, la cantidad de memoria utilizable, etc. Es importante conocer estas características para identificar qué placa Arduino conviene implementar en el proyecto. Entre todos los modelos de placas Arduino, el más utilizado es el Uno. Apareció en el 2010 y ha tenido 3 revisiones, por lo que el modelo actual es el Uno R3. El Arduino Uno utiliza el microcontrolador ATmega 328P del fabricante Atmel. Esta es la distribución de la memoria en el ATmega 328P. Tenemos una memoria flash de 32 kilobytes persistente para almacenar el código, es decir, los programas. No se pueden utilizar todos los 32 kilobytes porque se reservan 512 bytes para almacenar el bootloader o gestor de arranque. La memoria SRAM de 2 kilobytes es una memoria volátil que sirve para almacenar temporalmente los datos que el programa necesite guardar. La memoria EEPROM es una memoria persistente donde se almacenan los datos que se desea mantener guardados luego de apagar el microcontrolador. De esta forma es posible utilizarlos posteriormente. En el caso del ATmega 328P, esta memoria tiene una capacidad de 1 kilobyte. Los registros en el ATmega 328P. Los registros son espacios de memoria existentes dentro de la propia CPU de un microcontrolador. Sirven para almacenar los datos que serán procesados, sirven también para almacenar temporalmente los resultados de un proceso. El tamaño de cada uno de estos registros en el ATmega 328P es de 8 bits. El voltaje de funcionamiento de la placa Arduino, incluyendo el microcontrolador y el resto de componentes, es de 5 voltios. Este voltaje podemos obtenerlo de varias fuentes, mediante el cable USB conectado al jack USB tipo B, mediante un adaptador AC/DC o pila conectado al jack. Esta entrada acepta el rango de 7 a 12 voltios. Y por último, cualquier fuente de voltaje de 6 a 12 voltios conectado al pin llamado VIN. La conexión USB de la placa Arduino, además de servir como fuente de alimentación eléctrica, también es un medio para poder transmitir datos entre la computadora y la placa, y viceversa. Esta conexión es necesaria para poder subir al microcontrolador el programa creado en la computadora. La placa Arduino dispone de 14 pines hembra de entrada o de salida digitales, numeradas desde el 0 hasta el 13.
Es aquí donde se conectarán los sensores para que la placa pueda recibir los datos del entorno, y también donde se conectarán los actuadores para que la placa pueda enviarle las órdenes pertinentes. A estos pines hembra digitales también se los llama GPIO o General Purpose Input Output. Todos estos pines hembra digitales funcionan a 5 voltios, pueden proveer o recibir un máximo de 40 miliamperios y disponen de una resistencia pull-up interna de entre 20 kiloohmios y 50 kiloohmios que inicialmente está desconectada y que se puede activar mediante programación. Hay que tener en cuenta, no obstante, que aunque cada pin individual puede proporcionar hasta 40 miliamperios como máximo, en realidad internamente la placa agrupa los pines digitales de tal forma que tan solo puedan aportar 100 miliamperios a la vez. El conjunto de los pines 0, 1, 2, 3 y 4 y 100 miliamperios más el resto de pines del 5 al 13. La placa Arduino dispone de 6 entradas analógicas en forma de pines hembra etiquetados como A0, A1 hasta el A5, que pueden recibir voltajes dentro de un rango de valores continuos de 0 a 5 voltios. La placa tan solo puede trabajar con valores digitales, por lo que es necesaria una conversión previa del valor analógico recibido a un valor digital. Esta se realiza mediante un circuito conversor analógico digital incorporado en la placa. Las siglas PWM vienen de Pulse Width Modulation, modulación de ancho de pulso. Lo que hace este tipo de señal es emitir en lugar de una señal continua, una señal cuadrada, formada por pulsos de frecuencia constante. Con este tipo de señales, por ejemplo, se puede regular la velocidad de un motor. Existen determinados pines hembra de entrada y salida digitales que además de su función estándar tienen otras funciones especializadas. Por ejemplo, pin 0 RX y pin 1 TX. Permiten que el microcontrolador ATmega328P pueda recibir directamente datos en serie por el pin RX o transmitirlos por el pin TX. Hay que señalar que los LED RX y TX integrados en la placa no tienen nada que ver con los pines 0 y 1. Esos LED indican la transmisión y recepción de los datos a través del puerto USB. Los pines 10, 11, 12 y 13 se pueden usar para conectar algún dispositivo con el que se quiera llevar a cabo una comunicación mediante el protocolo SPI o Serial Peripheral Interface. Estos 4 pines forman un bus de comunicación serial con otros controladores. El pin 13 está conectado directamente a un LED integrado a la placa, identificado con la letra L, de forma que si el valor del voltaje recibido por este pin es alto, el LED se encenderá, y si dicho valor es bajo, el LED se apagará. Es una manera sencilla y rápida de detectar señales de entradas externas sin necesidad de disponer de un componente adicional. Los pines A4 y A5 se pueden usar para conectar algún dispositivo con el que se quiera llevar una comunicación mediante el protocolo I2C, Inter-Integrated Circuit. Sirve para comunicarse con otros controladores, pero utilizando solo 2 hilos. El pin AREF o Analog Reference, referencia analógica, permite la entrada de un voltaje de referencia externo para poder mejorar la precisión en la conversión de las señales analógicas a digitales. Normalmente el convertidor analógico digital en Arduino utiliza 5 voltios como señal de referencia. Esto va bien si la señal analógica de entrada es también 5 voltios. El convertidor analógico digital pierde precisión si la entrada analógica es menor a los 5 voltios. Es en este caso que se requiere conectar una referencia externa en este pin. El pin Reset. Si el voltaje de este pin se establece a valor bajo, el microcontrolador se reiniciará y se pondrá en marcha el bootloader. Mediante este pin se puede enviar una señal para que se reinicie la placa. Esto también se consigue
de forma manual pulsando el botón Reset. Para ampliar las funciones de la placa Arduino, se han creado placas de expansión que se colocan sobre la placa Arduino. Estas placas de expansión también se las llama shields. El pin IOREF es un duplicado del pin VIN. Su función es indicar a las placas de expansión el voltaje al que trabajan los pines de entrada y salida. En el recuadro se observa el Ethernet Shield, que sirve para agregar funciones de comunicación en red al Arduino Uno. El conector ICSP. Las siglas ICSP significan In-Circuit Serial Programming. Se refieren a un método para cargar directamente en los microcontroladores el bootloader, que no lo tienen preinstalado de fábrica. En el sitio web oficial de Arduino se puede encontrar la referencia completa de la placa. Arduino Mega. Placa basada en el microcontrolador ATmega 2560. Como características más destacables, tiene 54 pines de entrada y salida digitales, de los cuales 14 pueden ser usados como salidas analógicas, PWM, 16 entradas analógicas y 4 receptores transmisores series. Consta de una memoria flash de 256 KB, de los cuales 8 están reservados para el bootloader, una memoria SRAM de 8 KB y un EEPROM de 4 KB. Su voltaje de trabajo es igual al del modelo 1, 5 voltios. El Nano. Las características más destacables de esta placa es que a pesar de su reducido tamaño, sigue ofreciendo el mismo número de salidas y entradas digitales y analógicas que el Arduino Uno, y la misma funcionalidad que esta. Aunque carece de conector jack de alimentación, puede ser alimentada por una fuente externa mediante el pin VIN. Otra diferencia con el Uno es que la Nano tiene un jack USB tipo B mini en lugar del conector USB tipo B que utiliza el Uno. Una de las ventajas de la placa Nano es que ésta se puede montar directamente en el protoboard. La placa Leonardo utiliza el microcontrolador ATmega 32U4 en formato SMD, es decir, soldado a la placa, el cual tiene todas las funcionalidades que ofrece el ATmega 328P, pero incorpora además 0,5 KB más de memoria SRAM, ofrece un pin digital adicional con funciones de PWM, 6 entradas analógicas más que el 1 ubicadas en los pines digitales 4, 5, 8, 9, 10 y 12. En esta placa desaparece la función de comunicación serial SPI. Existe una gran variedad de placas. Estos son otros modelos de placas que pueden ser utilizados en diferentes proyectos. Las características de cada uno de ellos está disponible en Internet.